Llegué a casa de madrugada y quería entrar discretamente por la puerta de atrás, pero oí un llanto viniendo del jardín trasero. Cuando apunté la luz de mi linterna hacia él, por primera vez en la vida yo realmente grité fuerte como nunca. Porque allí, tirado en el suelo frío como un animal abandonado, estaba mi nieto Tomás. Tenía apenas 4 años. Estaba descalzo, temblando, con los labios morados de frío y las mejillas marcadas por lágrimas que ya no le quedaban fuerzas para derramar. Y lo peor no fueron sus pies descalzos sobre la tierra húmeda. Lo peor fueron las marcas. Los moretones en sus bracitos delgados. Los rasguños en sus rodillas. Y esa mirada vacía de un niño que ya había aprendido a no esperar nada bueno de nadie. Me llamo Adelia López. Tengo 68 años. He trabajado toda mi vida. Crié a mis hijos sola después de que mi esposo muriera. Les di educación, valores, un techo. Lo di todo. Absolutamente todo. Y pensé que al final de mi vida podría descansar. Que viviría mis últimos años en paz, rodeada de los míos, sintiendo que valió la pena cada sacrificio. Pero esa noche, arrodillada en el jardín abrazando a mi nieto que temblaba en mis brazos, supe que tendría que pelear una última batalla. La más difícil. La más dolorosa. Porque esta vez no peleaba contra extraños. Peleaba contra mi propia familia. Y lo que hice después, lo que tuve que hacer, me convirtió en traidora a los ojos de mi propio hijo. Me llamaron vengativa, cruel, desalmada. Pero cuando escuches esta historia hasta el final, cuando sepas todo lo que descubrí aquella noche y en los días que siguieron, entenderás por qué no tuve otra opción. ¿Por qué rompí todo lazo? ¿Por qué destruí mi propia familia con mis propias manos? Porque a veces el amor verdadero no es quedarse callada. A veces el amor verdadero es gritar tan fuerte que todos te escuchen, aunque después te quedes completamente sola. Esa madrugada cambió todo. Pero para que entiendas la magnitud de lo que pasó, necesito llevarte unos meses atrás. Necesito mostrarte cómo llegué a ese punto. Como una mujer que siempre eligió la paz, terminó declarando la guerra. Todo comenzó cuando enviudé hace 2 años. Mi esposo Antonio había sido el centro de mi mundo durante 43 años. Cuando él murió, sentí que una parte de mí se apagó para siempre. Mi hijo Rafael, mi único hijo, el niño que crié con tanto amor, me ofreció mudarme con él. Dijo que no quería que estuviera sola, que su casa era mi casa, que su esposa Renata estaría feliz de tenerme. Yo dudé. No quería ser una carga. Pero Rafael insistió tanto que finalmente acepté. Vendí mi pequeña casa, la que Antonio y yo habíamos comprado con tanto esfuerzo, y me mudé con ellos. Al principio todo parecía perfecto. Renata me recibió con sonrisas. Me mostró mi habitación. Me dijo que era parte de la familia. Yo ayudaba con los gastos, por supuesto. No iba a ser una mantenida. Contribuía con casi la mitad del alquiler y compraba comida cada semana. También cuidaba de Tomás mientras ellos trabajaban. Mi nietecito precioso. Ese niño era mi alegría. Cuando lo abrazaba, sentía que Antonio seguía vivo de alguna manera. Veía sus ojos en los ojos de ese pequeño. Pero con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Sutilmente. Tan despacio que al principio no me di cuenta. Renata dejó de sonreír cuando entraba a una habitación. Suspiraba con fuerza cuando yo hablaba. Ponía los ojos en blanco si yo daba una opinión. Me corregía delante de Tomás sobre cómo debía criarse a un niño, aunque yo había criado perfectamente a mi propio hijo. Empezó a tratarme como si yo fuera una empleada. No, peor que eso. Como si fuera una intrusa en su casa. En la casa que yo ayudaba a pagar. Adelia, no dejes tus cosas en la sala, me decía con ese tono frío que me helaba la sangre. Adelia, ¿podrías no hacer tanto ruido en la mañana? Adelia, necesito que te quedes con Tomás esta noche también, tengo una cena importante. Rafael no decía nada. Cuando yo intentaba hablar con él, me decía que estaba exagerando. Que Renata estaba estresada con el trabajo. Que yo era demasiado sensible. Y yo me tragaba la humillación. Me tragaba el dolor. Porque no quería causar problemas. Porque pensaba que tal vez sí estaba exagerando. Porque tenía miedo de perder a mi hijo si me quejaba demasiado. Pero con Tomás era diferente. Con mi nieto,
Renata era otra persona cuando Rafael no estaba en casa. El niño empezó a cambiar. Antes era alegre, juguetón, hablador. Poco a poco se fue volviendo callado, asustadizo, pegajoso conmigo. Lloraba cuando yo tenía que salir aunque fuera por una hora. Es normal, decía Renata cuando Rafael preguntaba. Los niños pasan por fases. Pero yo veía cosas que no me gustaban. Moretones en las piernas de Tomás. Se cayó jugando, explicaba Renata. Un rasguño en su cara. Se raspó con una rama en el jardín. Pesadillas todas las noches. Vio una película que lo asustó. Siempre había una explicación. Siempre había una razón lógica. Y yo quería creer. Necesitaba creer. Porque la alternativa era demasiado terrible para contemplar. Hasta aquella noche. La noche en que todo se derrumbó. Yo había ido a visitar a mi amiga Olga al hospital. Ella había tenido una cirugía y estaba sola. Me quedé más tiempo del planeado porque estaba muy débil y necesitaba compañía. Cuando regresé, eran casi las 2 de la madrugada. La casa estaba completamente oscura. No quería despertar a nadie, así que decidí entrar por la puerta trasera que daba al jardín. Siempre dejaba esa puerta sin llave por si acaso. Estaba buscando mis llaves en la cartera cuando lo escuché. Un llanto. Débil, ahogado, desesperado. Un llanto que venía del jardín trasero. Mi corazón se aceleró. Saqué mi linterna del bolso, esa pequeña linterna que Antonio me había regalado años atrás y que siempre llevaba conmigo. Caminé despacio hacia el origen del sonido. Mis manos temblaban. No sabía qué esperaba encontrar. Apunté la luz hacia el rincón del jardín, junto al viejo cobertizo de herramientas. Y entonces grité. Grité como nunca en mi vida había gritado. Un grito que salió desde lo más profundo de mi alma. Un grito de horror. De rabia. De dolor absoluto. Porque allí estaba mi Tomás. Mi nietecito. Mi razón para seguir viviendo. Estaba sentado contra la pared del cobertizo, abrazando sus rodillas, temblando incontrolablemente. Llevaba puesto solo un pijama delgado. No tenía zapatos. No tenía calcetines. No tenía nada con que protegerse del frío de la madrugada. Sus pies estaban sucios, cortados, sangrando en algunos lugares. Sus labios estaban azules. Toda su piel estaba llena de carne de gallina. Pero lo que me rompió completamente fueron sus ojos. Cuando la luz de mi linterna iluminó su carita, esos ojitos hinchados de tanto llorar me miraron sin sorpresa. Como si esto fuera normal. Como si esto ya hubiera pasado antes. Corrí hacia él. Lo levanté en mis brazos. Estaba helado. Tan frío que parecía un pedazo de hielo. Temblaba tan fuerte que sus dientes castañaban. Abuela, susurró con voz ronca. Tengo tanto frío. ¿Qué haces aquí afuera, mi amor? ¿Qué pasó? Mi voz salía entrecortada mientras lo envolvía en mi abrigo. Él no respondió inmediatamente. Solo se aferró a mí con una fuerza desesperada, como si tuviera miedo de que yo también lo dejara allí. Lo llevé adentro rápidamente. La puerta trasera estaba cerrada con llave desde dentro. Tuve que dar toda la vuelta hasta la entrada principal. Mis manos temblaban tanto que apenas podía meter la llave en la cerradura. Entramos. La casa estaba en silencio. Las luces de todas las habitaciones estaban apagadas, incluyendo la de Tomás y la de Rafael y Renata. Llevé a mi nieto al baño. Abrí el agua caliente y le quité el pijama mojado. Fue entonces cuando vi todo. Los moretones no eran solo en las piernas. Estaban por todas partes. En su espalda. En sus brazos. En su pecho pequeñito. Algunos eran viejos, amarillentos. Otros eran recientes, morados oscuros. Había marcas de dedos en sus bracitos. Como si alguien lo hubiera agarrado con fuerza. Mucha fuerza. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras lo bañaba suavemente con agua tibia. Tomás no lloraba. Ya no le quedaban lágrimas. Solo temblaba y me miraba con esos ojos que habían visto demasiado para un niño de 4 años. Tomás, le dije con voz temblorosa mientras lo secaba con una toalla suave. Mi amor, necesito que me digas la verdad. ¿Quién te dejó afuera? Él bajó la mirada.
Sus labios temblaron. No puedo decirlo, abuela. ¿Por qué no puedes decirlo, mi cielo? Porque mami dijo que si yo hablo, ella me va a dejar afuera toda la noche siguiente. Y que esta vez tú no vas a estar para encontrarme. Mi corazón se detuvo. El mundo se detuvo. Todo se detuvo. Tu mami te dejó afuera. Tomás asintió lentamente, con lágrimas comenzando a brotar de nuevo. Ella se enoja cuando hago ruido en la noche. Cuando me levanto al baño. Cuando lloro porque tengo pesadillas. Dice que soy un niño malcriado. Que necesito aprender a ser fuerte. Entonces me saca al jardín y cierra la puerta. Cada palabra era una puñalada en mi pecho. ¿Cuántas veces ha pasado esto, Tomás? No sé, abuela. Muchas veces. Pero nunca tanto tiempo como hoy. Hoy me dejó desde que papi se durmió. Tuve mucho miedo. Pensé que me iba a quedar afuera para siempre. Y tu papá no sabe. Tomás negó con la cabeza frenéticamente. Mami dice que si le digo a papi, ella va a decir que yo soy mentiroso. Que nadie me va a creer porque soy muy pequeño. Y que entonces papi se va a enojar conmigo y me va a mandar lejos. ¿Y los moretones, mi amor? ¿De dónde vienen los moretones? El niño se quedó callado por un largo momento. Luego, con voz apenas audible, susurró. Cuando no hago las cosas bien. Cuando derramo algo. Cuando lloro mucho. Mami dice que los niños llorones necesitan razones reales para llorar. Me senté en el piso del baño, abrazando a mi nieto contra mi pecho, y lloré. Lloré por él. Lloré por todas las veces que no estuve allí para protegerlo. Lloré por todas las señales que no vi o que no quise ver. En ese momento, mientras abrazaba a Tomás en el piso del baño, tomé una decisión. Una decisión que cambiaría todo para siempre. No iba a quedarme callada. No esta vez. No cuando se trataba de mi nieto. No cuando un niño inocente estaba siendo torturado en su propia casa. Pero tampoco iba a actuar impulsivamente. Porque conocía a Renata. Conocía su capacidad de manipulación. Sabía que si yo iba directamente a confrontarla sin pruebas, ella daría vuelta a la historia. Me haría quedar como una vieja loca, paranoica, que inventaba cosas para causar problemas. Necesitaba ser inteligente. Necesitaba ser estratégica. Le puse a Tomás un pijama limpio y seco. Lo llevé a mi habitación y lo acosté en mi cama. Me quedé junto a él, acariciando su cabello hasta que finalmente se durmió. Pero incluso dormido, su cuerpecito se sacudía con pequeños sollozos. No dormí esa noche. No pude. Mi mente trabajaba a 1000 por hora, procesando todo, planeando mis próximos pasos. A las 6 de la mañana escuché movimiento en la casa. Renata se estaba levantando. Tomé a Tomás dormido en mis brazos y lo llevé de vuelta a su habitación antes de que ella saliera de su cuarto. Cuando Renata apareció en la cocina media hora después, yo ya estaba preparando el desayuno. Actué como si nada hubiera pasado. «Buenos días, Renata», dije con voz neutral. Ella me miró sorprendida. Probablemente no esperaba que yo estuviera despierta tan temprano. Probablemente pensaba que Tomás había vuelto a entrar por su cuenta o que seguía afuera. «Buenos días», respondió con cautela. Sus ojos me escaneaban, buscando señales de que yo sabía algo. «¿Dormiste bien?», pregunté mientras vertía café en una taza. «Sí, muy bien». «¿Y tú?». «Llegaste muy tarde anoche». Olga necesitaba compañía. «Pero dormí bien, gracias». Hubo un silencio tenso. Renata seguía mirándome como si intentara leer mis pensamientos. «¿Y Tomás?», preguntó finalmente. «¿Lo escuchaste en la noche? A veces se despierta». Ahí estaba. La prueba. Ella sabía que Tomás había estado fuera. Estaba verificando si yo lo había encontrado. «No, no escuché nada», mentí. «¿Por qué? ¿Pasó algo?». Vi el alivio en sus ojos. Creyó que había salido con la suya una vez más. «No, nada. Solo preguntaba». Rafael apareció minutos después, listo para ir al trabajo. Besó a Renata, me saludó con un abrazo rápido, y entró a despertar a Tomás. Cuando mi nieto salió de su habitación, evitó mirarme directamente. Tenía miedo.
Miedo de que yo dijera algo. Miedo de las consecuencias. Le serví su desayuno en silencio. Renata lo vigilaba como un halcón. Rafael se fue a trabajar sin notar nada. Nunca notaba nada. Estaba tan ciego, tan absorbido en su propia vida, que no veía el horror que sucedía bajo su propio techo. Esa mañana, después de que Renata también se fue a trabajar, me senté con Tomás. Mi amor, le dije suavemente. Lo que está pasando no está bien. Yo voy a protegerte, pero necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacer eso? Tomás asintió, pero vi el terror en sus ojos. Nadie te va a lastimar nunca más. Te lo prometo. Pero necesito tiempo para arreglar las cosas de la manera correcta. ¿Entiendes? No le vas a decir a mami que tú me encontraste. No todavía. Pero pronto todo va a cambiar, mi cielo. Muy pronto. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que actuar normal. Tenía que fingir que no sabía nada. Tenía que ver a Renata todos los días sabiendo lo que le estaba haciendo a mi nieto. Pero no estuve quieta. Empecé a documentar todo. Tomé fotos de los moretones de Tomás cuando Renata no estaba. Grabé en mi teléfono las conversaciones que tenía con él, donde describía lo que le pasaba. Anoté fechas, horarios, detalles de cada cosa sospechosa que veía. También empecé a observar más cuidadosamente. Y vi cosas que me helaron la sangre. Vi cómo Renata le hablaba a Tomás cuando pensaba que yo no estaba cerca. El tono venenoso. Las palabras crueles. Eres un inútil, igual que tu abuela. Deberías agradecerme que no te deje en un orfanato. Nadie te quiere realmente, solo te soportan. Vi cómo lo pellizcaba disimuladamente cuando él hacía algo que no le gustaba. Cómo lo empujaba accidentalmente contra las paredes. Cómo le servía menos comida que a todos los demás. Vi cómo manipulaba a Rafael. Tu mamá está llenándole la cabeza a Tomás con tonterías. Adelia está muy vieja para cuidar de un niño tan activo. Creo que deberíamos empezar a buscar una guardería. Estaba tratando de alejarme de Tomás, de quitarme al único testigo de sus abusos. Una tarde, aproximadamente una semana después de aquella noche en el jardín, confronté a Renata. Pero no directamente. Fui sutil. Renata, dije mientras preparábamos la cena juntas. He notado que Tomás ha estado muy callado últimamente. ¿Crees que deberíamos llevarlo al pediatra? Ella se tensó inmediatamente. No es necesario. Ya te dije, los niños pasan por fases. Pero también tiene muchos moretones. Tal vez tiene alguna deficiencia de vitaminas o algo que hace que se lastime fácilmente. Adelia, dijo con tono cortante. Es un niño de 4 años. Los niños se caen. Se golpean. Es normal. Claro, pero nada. Me miró fijamente con ojos fríos como el hielo. Sé lo que estás insinuando. Y te sugiero que tengas mucho cuidado. ¿Cuidado con qué? Con meter las narices donde no te llaman. Esta es mi casa. Tomás es mi hijo. Y si sigues tratando de crear problemas, vas a tener que buscarte otro lugar donde vivir. Ahí estaba. La amenaza. La confirmación de que ella sabía exactamente lo que estaba haciendo y que haría lo que fuera para proteger su secreto. No estoy tratando de crear problemas, dije con voz calmada, aunque por dentro estaba temblando de rabia. Solo me preocupo por mi nieto. Tu nieto está perfectamente bien. Y va a seguir estando bien mientras tú no lo confundas con ideas locas. ¿Ideas locas? Renata, ese niño tiene miedo. Lo veo en sus ojos. Ella se acercó a mí. Su voz bajó a un susurro amenazante. Escúchame bien, Adelia. No sé qué crees que está pasando aquí, pero te equivocas. Y si le dices algo a Rafael, si tratas de voltearle en mi contra, yo me aseguraré de que él te saque de esta casa. Me aseguraré de que nunca vuelvas a ver a Tomás. Tengo más poder sobre mi esposo del que tú jamás tendrás sobre tu hijo. Cada palabra era calculada, fría, sádica. Además, continuó con una sonrisa cruel. ¿A quién crees que van a creerle? ¿A una vieja que vive de la caridad de su hijo? ¿O a una madre joven, exitosa, que solo quiere lo mejor para su familia?
Si yo digo que estás senil, que inventas cosas, que estás celosa de mi relación con Tomás, todos me van a creer. En ese momento entendí exactamente con quién estaba tratando. No era solo una mujer cruel. Era una psicópata. Una manipuladora experta que había perfeccionado el arte de esconder su verdadera naturaleza. Y tenía razón en una cosa: si yo iba directo a Rafael sin pruebas contundentes, ella me destruiría. Me haría quedar como una loca resentida. Me separaría de mi nieto para siempre. Entiendo, dije finalmente, fingiendo sumisión. No quería causar problemas. Bien. Me alegra que hayamos aclarado esto. Esa noche, después de que todos se durmieron, saqué mi teléfono y busqué abogados especializados en casos de abuso infantil. Leí sobre custodia, derechos de los abuelos, procedimientos legales. También busqué información sobre cómo documentar adecuadamente un caso de maltrato. Aprendí sobre la importancia de las pruebas médicas, de los testimonios grabados, de los registros detallados. No iba a actuar todavía. No hasta tener todo preparado. No hasta estar absolutamente segura de que cuando diera el golpe, sería definitivo. Pero el tiempo se estaba acabando. Porque cada día que pasaba, Tomás sufría más. Cada noche yo me iba a dormir sabiendo que ese niño estaba a merced de un monstruo. Y entonces pasó algo que aceleró todo. Fue un martes por la tarde. Yo había salido a comprar comida. Cuando regresé, más temprano de lo esperado, escuché gritos viniendo de adentro de la casa. Dejé las bolsas en el suelo y corrí hacia la puerta. La abrí con mi llave. Los gritos venían de la habitación de Tomás. Era la voz de Renata, llena de furia. Te dije que guardaras tus juguetes. Te lo dije 1000 veces. Lo siento, mami, lo siento. La voz de Tomás estaba quebrada por el llanto. Lo siento, no es suficiente. Eres un niño desobediente y malcriado. Subí las escaleras corriendo. La puerta de la habitación estaba entreabierta. Lo que vi me dejó paralizada por un segundo. Renata tenía a Tomás agarrado del brazo, levantándolo del suelo. El niño colgaba, llorando desesperadamente. Ella levantó su otra mano. «Renata», grité. Ella se volteó, sorprendida. Por un segundo vi el pánico en sus ojos. Pero se recuperó rápidamente. Soltó a Tomás, que cayó al suelo. Su expresión cambió instantáneamente a una de preocupación falsa. «Adelia, gracias a Dios llegaste». Tomás tuvo una rabieta terrible. Estaba tratando de calmarlo. «Lo estabas lastimando». «No seas ridícula». Solo lo estaba sujetando para que no se lastimara a sí mismo. Miré a Tomás. Él me miraba con ojos suplicantes. Su brazo ya estaba enrojecido donde ella lo había agarrado. «Tomás», dije con voz temblorosa. «Ve a mi habitación ahora». El niño corrió fuera de la habitación sin mirar atrás. Renata y yo nos quedamos frente a frente. «Esto se acabó», dije con voz firme. Ella se rió. Una risa fría, sin humor. «¿Qué se acabó exactamente, Adelia?» «Lo sé todo. Sé lo que le haces. Y no voy a permitir que continúe». «Así. ¿Y qué vas a hacer exactamente? ¿Vas a ir con Rafael y contarle tus teorías de conspiración? Adelante. Veamos quién le cree». «No voy a ir con Rafael», dije. «Voy a ir con alguien que sí me va a creer». Por primera vez, vi verdadera preocupación en su rostro. «¿Qué significa eso?» «Significa que cometiste un error. Pensaste que yo era débil. Pensaste que podías intimidarme. Pero te equivocaste». Renata me miró con una mezcla de desprecio y cautela. Podía ver que estaba calculando, analizando cuánto sabía yo realmente y qué tan peligrosa podía ser. «No sé de qué hablas», dijo finalmente, cruzándose de brazos. «Pero si estás pensando en hacer algo estúpido, recuerda que esta casa es mía. Yo pago la mayor parte de las cuentas. Tú solo eres una invitada aquí». Esa fue la gota que derramó el vaso. Porque no era cierto. Yo pagaba $400 al mes de alquiler. Compraba comida por valor de $300 cada mes. Pagaba servicios. Cuidaba a su hijo gratis, ahorrándole al menos $600 mensuales en guardería. Yo no era una invitada.
Yo era una fuente de ingresos, una niñera gratuita. Y cuando dejara de ser útil, me echaría como si fuera basura. Tienes razón, dije con calma fingida. Soy solo una invitada. Pero Tomás es mi nieto, mi sangre. Y antes de permitir que sigas lastimándolo, prefiero perderlo todo. Eres una vieja dramática, escupió ella. No le estoy haciendo nada al niño. Lo estoy educando. Algo que tú claramente no supiste hacer con Rafael, por eso terminó siendo tan blando. Mencionó a mi hijo. Usó a Rafael como arma contra mí. Y en ese momento supe que no había vuelta atrás. Vamos a ver quién tiene la razón, dije. Muy pronto. Salí de esa habitación con las piernas temblando, pero con la determinación más fuerte que había sentido en años. Fui directamente a mi cuarto. Tomás estaba sentado en mi cama, abrazando su peluche favorito, con lágrimas secándose en sus mejillas. Abuela, estoy en problemas. No, mi amor. Tú no hiciste nada malo. Nunca hiciste nada malo. Lo abracé fuerte. Tan fuerte que probablemente le hice daño, pero no podía soltarlo. No podía dejar de pensar en todas las veces que este niño había necesitado un abrazo así y no había tenido a nadie. Tomás, escúchame con atención. Lo que voy a hacer va a cambiar muchas cosas. Va a haber confusión, tal vez peleas. Pero todo lo que hago es para protegerte. ¿Confías en mí? Él asintió contra mi pecho. Siempre confío en ti, abuela. Eres la única que me quiere de verdad. Esas palabras me rompieron el corazón y me dieron fuerza al mismo tiempo. Esa noche esperé a que todos se durmieran. Luego saqué mi teléfono y busqué el número de emergencias para casos de abuso infantil. Pero no llamé. Todavía no. Primero necesitaba hablar con alguien que me ayudara a hacerlo de la manera correcta. Alguien que supiera cómo funcionaba el sistema. Al día siguiente, mientras Renata estaba en el trabajo y Tomás veía dibujos animados, hice una llamada. Oficina Legal Ramírez. Buenos días. Buenos días. Necesito consultar con un abogado sobre un caso de abuso infantil. Me dieron cita para esa misma tarde. Le dije a Renata que tenía cita con el médico. Ella ni siquiera preguntó para qué. La oficina estaba en el centro de la ciudad. Era pequeña pero profesional. La recepcionista me hizo pasar a un despacho donde me esperaba una mujer de unos 40 años, de mirada seria pero amable. Soy la abogada Martínez, dijo extendiéndome la mano. Usted debe ser la señora López. Sí. Gracias por recibirme con tan poca anticipación. No se preocupe. Cuénteme qué está pasando. Y le conté todo. Desde el principio. Desde la noche en el jardín hasta la confrontación del día anterior. Le mostré las fotos de los moretones. Le puse las grabaciones de Tomás describiendo los castigos. Le mostré mis notas detalladas. La abogada escuchó todo en silencio, tomando notas ocasionales. Cuando terminé, suspiró profundamente. Señora López, lo que me está describiendo es abuso físico y emocional grave. Ese niño está en peligro real. Lo sé. Por eso estoy aquí. ¿Qué puedo hacer? Primero, necesitamos documentación médica. Tiene que llevar al niño a un médico lo antes posible para que examine y documente todas las lesiones. ¿Pero cómo? Renata nunca me va a dejar llevarlo al médico sin su permiso. El padre está al tanto de esto. No, mi hijo no sabe nada. Él trabaja mucho y Renata es muy buena ocultando las cosas cuando él está presente. La abogada reflexionó un momento. Entonces tenemos que hacer esto estratégicamente. Primero, vamos a hacer una denuncia formal a los servicios de protección infantil. Ellos van a investigar. Pero necesito advertirle, señora López, que esto va a explotar su familia. Lo sé. Su hijo probablemente va a ponerse del lado de su esposa, al menos al principio. Usted puede perder su relación con él. Lo sé, repetí, sintiendo las lágrimas querer salir. Pero si no hago nada, voy a perder a mi nieto. Y no puedo vivir con eso. De acuerdo. Entonces vamos a proceder. Pero hay algo más que necesita saber. En casos como este, donde un familiar denuncia abuso, es común que el perpetrador contraataque.
Pueden acusarla de interferencia, de alienación parental, incluso pueden tratar de obtener una orden de restricción en su contra. Entonces, ¿qué sugieres? Sugiero que busque un lugar alternativo donde quedarse. Porque una vez que hagamos la denuncia, las cosas van a ponerse muy feas muy rápido en esa casa. No tenía dónde ir. Había vendido mi casa. Mis ahorros eran limitados. Pero tenía una amiga, Valeria, que me había ofrecido su habitación de huéspedes si alguna vez la necesitaba. Voy a arreglarlo, dije. Bien. Ahora, sobre los pasos a seguir. Vamos a presentar la denuncia mañana mismo. Los servicios sociales van a asignar un trabajador al caso. Probablemente van a querer entrevistar a Tomás, a usted y eventualmente a los padres. Van a quitarle a Tomás de la casa. Depende. Si encuentran evidencia suficiente de peligro inmediato, sí. Lo colocarán temporalmente con un familiar seguro o en un hogar de acogida mientras se investiga. Yo quiero que se quede conmigo. Si lo sacan de ahí, yo puedo cuidarlo. Eso es posible. Como abuela, usted tiene derechos. Pero tenemos que demostrar que usted es una opción segura y estable. Pasamos la siguiente hora llenando formularios, preparando declaraciones, organizando toda la evidencia que yo había recopilado. Cuando salí de esa oficina, el sol ya se estaba poniendo. Sentía un peso enorme en mi pecho, pero también una extraña sensación de alivio. Finalmente estaba haciendo algo. Finalmente estaba peleando de verdad. Esa noche, Renata estaba particularmente cruel con Tomás. Como si supiera que algo estaba cambiando y quisiera ejercer su poder mientras aún podía. Durante la cena, Tomás derramó accidentalmente su vaso de jugo. Era un accidente simple, el tipo de cosa que cualquier niño hace. Pero Renata explotó. Eres un inútil. No puedes hacer nada bien. Fue un accidente, intervine. No te metas, Adelia. Este niño necesita aprender. Rafael, como siempre, trató de calmar la situación sin realmente enfrentarla. Renata, cariño, fue solo un accidente. Yo también derramé cosas cuando era niño. Claro, porque tu madre te consintió demasiado. Por eso eres tan blando ahora. Ahí estaba de nuevo, usándome como arma, culpándome de la personalidad de mi hijo para justificar su crueldad. Rafael se quedó callado, dolido, pero no me defendió. Nunca me defendía. Tomás, ve a tu habitación, ordenó Renata. Sin postre. Y piensa en lo que hiciste. El niño se fue corriendo, con lágrimas en los ojos. Yo me levanté de la mesa. ¿A dónde vas?, preguntó Renata con tono desafiante. A limpiar el jugo que se derramó. Algo que una madre normal haría en lugar de castigar a un niño por un accidente. Cuidado con lo que dices, Adelia. ¿O qué? ¿Vas a echarme? ¿Vas a amenazarme otra vez? Hazlo. Veamos qué pasa. Rafael nos miraba confundido. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué están peleando? Pregúntale a tu esposa, dije mientras limpiaba el piso. Pregúntale cómo trata a tu hijo cuando tú no estás. Adelia está inventando cosas porque está celosa, dijo Renata rápidamente. Está envejeciendo y se siente desplazada. Es triste, realmente. No estoy inventando nada. Y Rafael, algún día vas a tener que abrir los ojos y ver lo que está pasando en tu propia casa. Ya basta, gritó Rafael, golpeando la mesa. Estoy harto de esta tensión. Mamá, si no puedes llevarte bien con mi esposa, tal vez deberías considerar buscar tu propio lugar. Ahí estaba. La amenaza que yo sabía que vendría eventualmente. Mi propio hijo, eligiendo a su esposa por encima de mí sin siquiera investigar la verdad. Tal vez tienes razón, dije con voz calmada. Tal vez debería irme. Vi el triunfo en los ojos de Renata. Pero antes de irme, continué, vas a saber la verdad. Toda la verdad. Y cuando la sepas, vas a tener que vivir con la culpa de no haberme escuchado cuando todavía había tiempo. ¿Culpa de qué?, preguntó Rafael, frustrado. ¿De qué estás hablando? En su momento lo sabrás. Muy pronto. Subí a mi habitación y cerré la puerta. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar.
Tomé mi teléfono y llamé a Valeria. Hola, Adelia. ¡Qué sorpresa! Valeria, necesito pedirte un favor enorme. ¿Todavía está disponible tu habitación de huéspedes? Por supuesto. ¿Está todo bien? No, nada está bien. Pero va a estarlo. ¿Puedo quedarme contigo unos días? Claro que sí. ¿Cuándo necesitas venir? Mañana. Después de hacer algo que debía hacer hace mucho tiempo. Esa noche no dormí. Me quedé despierta, escuchando los sonidos de la casa. Escuchando por si Tomás lloraba. Escuchando por si Renata se atrevía a castigarlo de nuevo. Pero todo estuvo en silencio. Un silencio tenso, amenazante, como la calma antes de una tormenta devastadora. Al día siguiente, esperé a que Renata se fuera al trabajo. Rafael ya se había ido una hora antes. Le preparé el desayuno a Tomás y lo vestí con ropa limpia. Vamos a salir, mi amor, le dije. ¿A dónde vamos? A un lugar donde un doctor muy amable va a revisarte para asegurarse de que estés bien. Me va a doler. No, mi cielo. Solo va a mirarte y hacerte algunas preguntas. El médico que la abogada había recomendado nos estaba esperando. Era un hombre mayor, de rostro bondadoso, especializado en casos de abuso infantil. Examinó a Tomás con cuidado, documentando cada moretón, cada marca, cada cicatriz. Le hizo preguntas suaves sobre cómo se había hecho cada lesión. Tomás le contó todo, sin que yo le dijera nada. Le contó sobre los castigos, sobre las noches afuera, sobre los golpes, sobre el miedo constante. El doctor tomó notas meticulosas de todo lo que Tomás decía. Su expresión se iba endureciendo con cada revelación. Cuando terminó el examen, me pidió que lo acompañara a su oficina mientras una enfermera se quedaba jugando con Tomás en la sala de espera. Señora López, dijo el doctor con voz grave, su nieto tiene lesiones consistentes con abuso físico crónico. Hay moretones en diferentes estados de curación, lo que indica que esto ha estado ocurriendo durante un periodo prolongado de tiempo. Sentí que se me cerraba la garganta. Además, el niño muestra signos de trauma emocional severo. Su lenguaje corporal, sus respuestas, todo indica que vive en un estado constante de miedo. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté con voz temblorosa. Yo estoy obligado por ley a reportar esto inmediatamente a los servicios de protección infantil. Voy a enviarles mi reporte médico completo con fotografías y documentación. ¿Y Tomás? ¿Qué va a pasar con él? Eso lo decidirán los servicios sociales. Pero con la evidencia que tenemos, es muy probable que remuevan al niño del hogar mientras se investiga. Como abuela y denunciante, usted sería considerada como tutora temporal si puede proveer un ambiente seguro. Puedo. Tengo un lugar donde quedarme. Una amiga que nos va a recibir. El doctor asintió. Entonces sugiero que no regrese a esa casa. Al menos no con el niño. Una vez que se haga la denuncia oficial, las cosas van a escalar muy rápidamente. Salimos del consultorio médico con un sobre lleno de documentación. Evidencia irrefutable de lo que Tomás había sufrido. Fui directamente a la oficina de la abogada Martínez. Ella nos estaba esperando. ¿Tienen el reporte médico? Le entregué el sobre. Ella lo revisó cuidadosamente, leyendo cada página con expresión seria. Esto es suficiente, dijo finalmente. Vamos a proceder con la denuncia formal ahora mismo. Pasamos las siguientes 2 horas en la oficina de servicios sociales, llenando formularios, respondiendo preguntas, contando la historia una y otra vez. Una trabajadora social llamada Patricia fue asignada al caso. Era una mujer de unos 50 años, con ojos cansados pero compasivos. Señora López, me dijo después de revisar toda la documentación, voy a ser honesta con usted. Este es un caso claro de abuso. El reporte médico es contundente. Las grabaciones y fotografías que usted recopiló son evidencia valiosa. Entonces van a proteger a mi nieto. Sí. Vamos a emitir una orden de emergencia para remover al niño del hogar. Pero necesito preguntarle, ¿está usted preparada para las consecuencias de esto? No entiendo. La madre va a pelear. Probablemente va a contratar un abogado. Va a tratar de desacreditar su testimonio.
Va a voltear a su hijo en su contra si es necesario. ¿Está preparada para eso? Pensé en Rafael, en mi único hijo, el niño que había criado sola después de que su padre muriera, el niño al que le di todo. Iba a perderlo, tal vez para siempre. Él iba a odiarme por esto. Pero miré a Tomás, sentado en una silla con su peluche, todavía con miedo en los ojos, y supe que no tenía opción. Estoy preparada, dije. Bien. Entonces esto es lo que va a pasar. Nosotros vamos a ir a la casa de su hijo esta tarde con una orden judicial. Vamos a informar a los padres de la situación. El niño va a ser colocado bajo su custodia temporal mientras se investiga el caso. Puedo estar presente cuando eso pase. No es recomendable. De hecho, sugiero que usted ya esté instalada en su nueva residencia cuando nosotros lleguemos. Es mejor evitar confrontaciones directas en este momento. Llamé a Valeria desde la oficina de servicios sociales. Valeria, vamos para allá ahora. Está bien. Por supuesto. Los estoy esperando. Valeria vivía en un apartamento pequeño, pero acogedor al otro lado de la ciudad. Nos recibió con los brazos abiertos. «Ay, Adelia», dijo abrazándome. «¿Qué está pasando?» Le conté todo mientras Tomás exploraba tímidamente su nueva habitación temporal. «Dios mío», susurró Valeria con lágrimas en los ojos. «Ese pobre niño. Y tú, teniendo que tomar una decisión así». No tuve opción. Lo sé, pero igual debe ser devastador. Y lo era, porque sabía que en pocas horas mi teléfono iba a empezar a sonar. Iba a ser Rafael. Iba a estar furioso, confundido, dolido. Iba a gritarme. Iba a acusarme de destruir su familia. Y no me iba a creer. Porque Renata iba a hacer lo que mejor sabía hacer. Mentir. Manipular. Hacerse la víctima. Eran las 4 de la tarde cuando mi teléfono comenzó a vibrar. Era Rafael. No contesté. Todavía no. Necesitaba tiempo. Pero los mensajes empezaron a llegar. Mamá, ¿dónde estás? Mamá, la policía y servicios sociales están aquí. Dicen que hiciste una denuncia contra Renata. Mamá, ¿cómo pudiste hacer esto? Llamaron al trabajo de Renata. La están interrogando. ¿Tienes idea de lo que acabas de hacer? Esto es una locura. Renata está llorando. Dice que tú inventaste todo porque está celosa. Van a llevarse a Tomás. Dicen que tú lo tienes. Mamá, devuelve a mi hijo ahora. Cada mensaje era una puñalada. Pero no respondí. No todavía. Media hora después, mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era un número desconocido. Contesté. Señora López. Era la trabajadora social Patricia. Sí. Solo quería informarle que ya hablamos con los padres. La madre negó todo, como esperábamos. El padre está en shock. Están muy alterados. Lo imagino. La madre está exigiendo que devolvamos al niño inmediatamente. Pero con la evidencia que tenemos, el juez aprobó la orden de custodia temporal a su favor. Tomás se queda con usted hasta que se complete la investigación. ¿Y ahora qué sigue? Vamos a hacer entrevistas más profundas. Vamos a investigar el historial familiar. El caso irá a corte probablemente en 2 o 3 semanas. Hasta entonces, usted es la tutora legal de Tomás. Gracias. Señora López, una cosa más. Le recomiendo que no tenga contacto directo con los padres por ahora. Si su hijo intenta contactarla, puede responderle, pero mantenga las conversaciones breves y documentadas. Todo lo que se diga puede ser usado en corte. Entiendo. Cuando colgué, Valeria me estaba mirando con preocupación. ¿Cómo te sientes? No lo sé. Aturdida. Asustada. Aliviada. Todo al mismo tiempo. Mi teléfono volvió a sonar. Rafael otra vez. Esta vez contesté. Mamá, ¿dónde diablos estás? Su voz sonaba rota, desesperada. En un lugar seguro. Con Tomás. ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes acusar a mi esposa de algo tan horrible sin siquiera hablar conmigo primero? Intenté hablarte,
Rafael. Muchas veces. Pero nunca me escuchaste. Porque no había nada que escuchar. Renata es una buena madre. Tú estás inventando cosas. No estoy inventando nada. Tengo pruebas. Tengo fotos. Tengo grabaciones. Tengo un reporte médico completo. Eso no prueba nada. Los niños se caen. Se lastiman. Rafael, tu hijo tiene marcas de dedos en sus brazos. Tiene moretones en su espalda. Me contó cómo tu esposa lo deja afuera en el frío como castigo. Lo encontré una madrugada llorando en el jardín, temblando, descalzo. Hubo un silencio. Eso es imposible. Yo hubiera notado. No. Tú estabas demasiado ocupado. Demasiado ciego. Demasiado convencido de que tenías la familia perfecta. Mamá, Renata dice que tú estás tratando de separarnos. Que siempre has estado celosa de ella. Que inventaste todo esto para vengarte. ¿Vengarme de qué, Rafael? ¿De que me dejaran vivir en su casa mientras pagaba la mitad de los gastos? ¿De que me trataran como empleada? ¿De que tu esposa me amenazara constantemente? Ella nunca te amenazó. Sí lo hizo. Muchas veces. Me dijo que si yo hablaba, ella se aseguraría de que me sacaras de la casa. Me dijo que nadie me creería porque soy vieja. Y tenía razón, ¿verdad? Tú no me crees. No puedo creer esto, mamá. Es demasiado. Es la verdad. Y vas a tener que aceptarla. Quiero ver a mi hijo. Eso lo decidirán los servicios sociales, no yo. Es mi hijo. Y es mi nieto. Y yo lo estoy protegiendo porque tú no lo hiciste. La línea se cortó. Rafael había colgado. Me senté en el sofá de Valeria, sintiendo que todo mi cuerpo pesaba toneladas. Valeria se sentó junto a mí y me tomó la mano. Hiciste lo correcto, dijo suavemente. Entonces, ¿por qué me siento tan mal? Porque estás perdiendo a tu hijo para salvar a tu nieto. Es imposible que eso no duela. Esa noche, acosté a Tomás en la habitación de huéspedes. Por primera vez en mucho tiempo, el niño se durmió sin llorar. Sin pesadillas. Sin miedo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones, entrevistas y procedimientos legales. La trabajadora social Patricia venía a visitarnos regularmente para verificar que Tomás estuviera bien. Cada vez que lo veía, el niño estaba más relajado, más como un niño normal debería ser. Rafael me llamó varias veces más. Cada conversación era más dolorosa que la anterior. Renata había convencido completamente a mi hijo de que yo era la villana de esta historia. Mamá, los servicios sociales fueron a mi trabajo, me dijo en una de esas llamadas. Me interrogaron como si yo fuera un criminal. Mis compañeros me miran diferente ahora. ¿Tienes idea de lo que has causado? Rafael, esto no es sobre ti. Es sobre tu hijo. Mi hijo estaba perfectamente bien hasta que tú metiste las narices. Tu hijo estaba siendo abusado. Tenía miedo constante. Lloraba todas las noches. ¿Cómo no viste eso? Porque no existe, mamá. Renata me explicó todo. Los moretones son porque Tomás es un niño activo. Se cae, juega bruscamente. Eso es normal. ¿Y las marcas de dedos en sus brazos? Eso también es normal. Ella lo sujeta cuando tiene rabietas. Para que no se lastime. Cualquier madre hace eso. Era inútil. Renata lo había envenenado completamente contra mí. Había convertido cada acto de crueldad en una explicación razonable. Y Rafael, porque la amaba o porque no podía aceptar la verdad, le creía cada palabra. ¿Sabes qué, mamá? Continuó con voz fría. Renata está hablando con un abogado. Un abogado muy bueno. Va a pelear por la custodia de Tomás. Y cuando recuperemos a nuestro hijo, tú nunca más vas a volver a verlo. Si un juez analiza toda la evidencia y decide que Tomás debe volver con ustedes, lo aceptaré. Pero no va a pasar, Rafael. Porque la verdad siempre sale a la luz. La verdad es que destruiste mi familia. Y nunca te lo voy a perdonar. Colgó. Y esas fueron las últimas palabras que mi hijo me dijo durante semanas. Lloré esa noche.
Lloré por la relación que había perdido. Lloré por el hijo que me odiaba. Lloré por la familia que se había roto en pedazos. Pero cuando entré a revisar a Tomás y lo vi durmiendo tranquilo, sin pesadillas, sin miedo, supe que había hecho lo correcto. Incluso si me costaba todo. La investigación avanzaba. Patricia me mantenía informada de los hallazgos. Entrevistamos a la maestra de preescolar de Tomás. Me dijo una tarde. Ella reportó que el niño había mostrado cambios de comportamiento en los últimos meses. Se volvió más retraído. Tenía problemas para concentrarse. Y en varias ocasiones llegó con moretones que la madre explicó como accidentes. Le creyó la maestra. Al principio sí, pero dijo que algo no le cuadraba. Los niños que se caen mucho generalmente son hiperactivos, inquietos. Tomás era lo contrario. Era demasiado quieto, demasiado callado, como si tuviera miedo de moverse. ¿Eso ayuda al caso? Sí, es evidencia de un patrón de comportamiento consistente con abuso. También entrevistaron a los vecinos. Varios reportaron haber escuchado gritos viniendo de la casa. Una vecina, la señora Morales, dijo que una vez vio a Renata jalando a Tomás del brazo violentamente en el jardín delantero. Pensé en decir algo, le confesó la vecina Patricia, pero no quería meterme en problemas ajenos. Ahora me arrepiento de no haber hablado antes. Cada pieza de evidencia que surgía confirmaba lo que yo ya sabía, pero también hacía que la situación fuera más real, más devastadora, porque significaba que Tomás había estado sufriendo frente a muchos ojos que simplemente miraron hacia otro lado. Mientras tanto, Renata había contratado a un abogado caro, un hombre llamado Mauricio Estrada, conocido por defender casos difíciles y ganar. Mauricio empezó su trabajo inmediatamente. Presentó documentos cuestionando mi estabilidad mental. Argumentó que yo estaba sufriendo de senilidad temprana, que estaba celosa del lugar que Renata tenía en la vida de mi hijo, que había fabricado evidencia para separarlos. También presentó testimonios. Amigos de Renata que juraban que ella era una madre amorosa. Compañeros de trabajo que decían que ella hablaba constantemente de su hijo con cariño. Incluso un psicólogo que, sin haber evaluado a Tomás personalmente, opinaba que los niños a menudo inventan historias o malinterpretan las acciones de sus padres. La abogada Martínez me preparó para todo esto. Van a tratar de destruir tu credibilidad, me advirtió. Van a pintar a Renata como la víctima y a ti como una mujer amargada que está tratando de robarle el hijo. Es la estrategia estándar en estos casos. Y funcionará. No si presentamos nuestra evidencia correctamente. El reporte médico es irrefutable. Las grabaciones de Tomás son poderosas. Y tu historial como abuela cuidadora juega a tu favor. Pero Rafael está de su lado. Mi propio hijo va a testificar en mi contra. Lo sé. Y eso va a ser duro. Pero recuerda, esto no es sobre ti versus Rafael. Es sobre proteger a un niño. Las semanas pasaron lentamente. Tomás empezó a florecer bajo mi cuidado. Volvió a sonreír. Volvió a jugar. Volvió a ser un niño. Valeria fue un ángel. No solo nos dio un lugar donde quedarnos, sino que se convirtió en un apoyo emocional constante. Jugaba con Tomás cuando yo tenía reuniones con abogados. Me preparaba té cuando yo estaba demasiado estresada para comer. Me abrazaba cuando yo lloraba en las noches. No sé cómo agradecerte, le dije una noche. No tienes que agradecerme nada. Para eso están las amigas. Esto está tomando más tiempo del que pensé. No quiero abusar de tu hospitalidad. Adelia, puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites. Ese niño te necesita. Y tú me necesitas a mí. Así que déjate ayudar. Un día, Patricia llegó con noticias importantes. El caso va a corte la próxima semana, anunció. El juez va a escuchar testimonios de ambas partes y va a tomar una decisión sobre la custodia. ¿Qué tengo que hacer? Vas a testificar. Van a hacerte preguntas sobre todo lo que viste, lo que documentaste, por qué tomaste las decisiones que tomaste. El abogado de Renata va a intentar desacreditarte. Tienes que mantener la calma y decir la verdad. ¿Y Tomás? Tiene que testificar. Probablemente el juez querrá hablar con él en privado. Es estándar en estos casos. Pero no te preocupes,
Será en un ambiente controlado y amigable. La noche antes de la audiencia, casi no pude dormir. Repasaba mentalmente todo lo que iba a decir. Todas las preguntas que podrían hacerme. Todas las acusaciones que Renata iba a lanzar contra mí. Sabía que iba a ver a Rafael en la corte. Sabía que iba a estar sentado al lado de Renata, mirándome como si yo fuera una extraña. Como si yo no fuera la mujer que lo había criado, que había sacrificado todo por él. Esa idea me partía el corazón. Pero cada vez que empezaba a dudar, miraba a Tomás durmiendo tranquilo en su cama, y recordaba por qué estaba haciendo esto. La mañana de la audiencia amaneció gris y fría. Me vestí con ropa simple pero digna. Un vestido oscuro, zapatos cómodos. Quería verme como lo que era, una abuela preocupada, no una mujer vengativa. Valeria me acompañó a la corte. Tomás se quedó con una niñera certificada que Patricia había arreglado. ¿Estás lista?, me preguntó Valeria mientras caminábamos hacia el edificio. No, pero no tengo opción. Entramos a la sala de audiencias. Era más pequeña de lo que había imaginado. Había filas de bancas de madera, un estrado para el juez, mesas para los abogados. Y ahí estaban ellos. Rafael y Renata, sentados con su abogado Mauricio. Rafael me miró cuando entré. Su expresión era dura, fría. Ya no había nada del amor que solía ver en sus ojos cuando me miraba. Solo había resentimiento. Renata, por otro lado, se veía perfecta. Llevaba un vestido elegante pero conservador. Su maquillaje era impecable. Su cabello estaba peinado de manera sencilla. Se veía como una madre modelo injustamente acusada. Era una actuación magistral. Me senté en mi lado de la sala con la abogada Martínez. Ella revisó sus documentos una última vez. Recuerda, susurró, mantén la calma sin importar lo que digan. Responde con la verdad. No te dejes provocar. El alguacil anunció la entrada del juez. Todos nos pusimos de pie. El juez era un hombre de unos 60 años, de expresión seria pero no cruel. Se sentó, revisó los documentos del caso, y finalmente habló. Este es un caso difícil que involucra acusaciones serias de abuso infantil. Mi única prioridad aquí es el bienestar del menor, Tomás López Rivera. Voy a escuchar testimonios de ambas partes, revisar la evidencia presentada, y tomar una decisión basada en lo que sea mejor para el niño. Miró hacia nosotros. Señora López, usted presentó la denuncia inicial. Su abogado presentará su caso primero. La abogada Martínez se puso de pie. Gracias, su señoría. Vamos a demostrar con evidencia médica, testimonios y documentación que el menor Tomás ha sido víctima de abuso físico y emocional por parte de su madre, la señora Renata Rivera, y que la abuela, la señora Adelia López, actuó apropiadamente para proteger a su nieto. Mauricio, el abogado de Renata, se puso de pie. Su señoría, vamos a demostrar que estas acusaciones son completamente infundadas. Que son el resultado de una abuela celosa y manipuladora que está tratando de destruir a una familia funcional porque se siente desplazada. La señora Rivera es una madre amorosa que ha sido difamada cruelmente. El juez asintió. Procederemos entonces. Señora Martínez, llame a su primer testigo. Llamo a la señora Adelia López al estrado. Me levanté con las piernas temblando. Caminé hacia el estrado sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí, especialmente la mirada de Rafael. Mi hijo. El niño que había criado sola. El niño que ahora me veía como una enemiga. Juré decir la verdad con la mano sobre la Biblia y me senté. La abogada Martínez comenzó con preguntas simples. Mi nombre, mi edad, mi relación con Tomás. Luego fue profundizando. Señora López, ¿cuándo comenzó a sospechar que algo andaba mal con su nieto? Hace aproximadamente 4 meses. Tomás empezó a cambiar. Se volvió callado, asustadizo. Dejó de ser el niño alegre que yo conocía. ¿Y qué hizo usted al respecto? Al principio intenté hablar con mi nuera Renata. Ella siempre tenía explicaciones. Decía que era normal, que los niños pasan por fases. Yo quería creerle. Pero algo cambió su perspectiva. Respiré profundo. Sí, la noche del 14 de octubre.
Yo regresaba de visitar a una amiga en el hospital. Eran casi las 2 de la madrugada. Escuché un llanto viniendo del jardín trasero. ¿Y qué encontró? Encontré a mi nieto. Tenía 4 años. Estaba descalzo, en pijama, tirado en el suelo junto al cobertizo. Estaba temblando de frío. Tenía los labios morados. Había estado llorando durante horas. Podía sentir las lágrimas queriendo salir, pero me contuve. ¿Qué hizo entonces? Lo llevé adentro. Lo bañé con agua tibia. Fue entonces cuando vi los moretones. Estaban por todo su cuerpo. En sus brazos, su espalda, sus piernas. Algunos eran nuevos, otros ya estaban sanando. Había marcas de dedos donde alguien lo había agarrado con fuerza. Y el niño le explicó cómo llegó a estar afuera. Sí. Me dijo que su madre lo había dejado ahí como castigo. Que esto pasaba frecuentemente cuando él hacía ruido en la noche o cuando lloraba. Me dijo que ella le había advertido que si le contaba a alguien, lo dejaría afuera toda la noche siguiente. Mauricio, el abogado de Renata, se puso de pie. Objeción, su señoría. Esto es testimonio de oídas de un niño de 4 años. El juez lo miró. La abuela tiene derecho a testificar sobre lo que el niño le dijo directamente. Objeción denegada. Continúe, señora López. La abogada Martínez me mostró las fotografías que había tomado esa noche. Estas son las fotografías que usted tomó de las lesiones de Tomás. Sí. Y estas grabaciones son conversaciones con su nieto donde él describe el abuso. Sí. Cada evidencia que presentábamos era un golpe. Pero yo podía ver que Renata se mantenía tranquila, como si nada de esto la afectara. Como si todo fuera una gran mentira que yo había fabricado. Finalmente llegó el momento que más había temido. El interrogatorio del abogado de Renata. Mauricio se levantó y caminó hacia mí con pasos calculados. Su expresión era de desdén apenas disimulado. Señora López, usted vivía en la casa de su hijo, ¿correcto? Sí. Y pagaba renta. Contribuía con $400 mensuales y compraba comida por valor de aproximadamente $300 al mes. Entonces, en realidad, usted dependía económicamente de su hijo y su nuera para tener un techo sobre su cabeza. Yo pagaba mi parte justa de los gastos. Pero vendió su casa para mudarse con ellos. Sí. ¿Y esto fue idea de quién? Mi hijo me lo ofreció después de que enviudé. ¿O fue usted quien presionó para mudarse porque no podía mantenerse sola? Objeción, intervino la abogada Martínez. Está tergiversando los hechos. Reformularé la pregunta, dijo Mauricio. Señora López, ¿es cierto que usted dependía de vivir en esa casa porque no tenía los recursos para vivir independientemente? Después de vender mi casa, mis ahorros eran limitados, sí. Entonces usted tenía un incentivo económico para permanecer en buenos términos con su nuera. No entiendo la pregunta. ¿No es cierto que usted y la señora Rivera tenían conflictos constantes? Que ella la criticaba por su forma de cuidar a Tomás. A veces teníamos diferentes opiniones sobre la crianza. Y eso la molestaba. Era normal. 2 generaciones distintas. ¿Pero la hacía sentir desplazada? Menos importante. A veces sí. ¿Y no es cierto que la señora Rivera le sugirió en varias ocasiones que Tomás necesitaba ir a una guardería en lugar de quedarse con usted? Ella lo mencionó. ¿Y eso la asustó? Porque significaba que usted perdería su utilidad en esa casa. Objeción, dijo Martínez firmemente. Está especulando sobre el estado mental de mi clienta. Su señoría, estoy estableciendo un posible motivo para estas acusaciones falsas. El juez reflexionó un momento. Voy a permitir la línea de interrogatorio, pero sea más específico, abogado Estrada. Mauricio sonrió satisfecho. Señora López, ¿no es cierto que usted fabricó estas acusaciones porque temía perder su lugar en la vida de su hijo y su nieto? No. Eso es absurdo. ¿Es absurdo? Usted es una mujer de 68 años. Sin casa propia. Con ahorros limitados. Si la sacaban de esa casa, ¿dónde iría? Habría encontrado un lugar.
como el apartamento de su amiga Valeria donde vive ahora. Sí. ¿Y por qué no se mudó ahí en primer lugar si tenía esa opción? Porque mi hijo me ofreció vivir con él y yo quería estar cerca de mi nieto. O porque vivir gratis en la casa de su amiga no era una opción a largo plazo, y usted lo sabía. Eso no es cierto. Señora López, no es cierto que usted grabó conversaciones con un niño de 4 años sin el conocimiento o consentimiento de sus padres. Grabé lo que mi nieto me contó sobre el abuso que estaba sufriendo. ¿O lo guió en esas conversaciones? ¿Le hizo preguntas capciosas? ¿Le plantó ideas en su cabeza? No, yo nunca haría eso. Señora López, un niño de 4 años es muy influenciable. No es posible que sin querer, usted malinterpretara accidentes normales de la infancia como abuso. Los moretones no eran accidentes. Las marcas de dedos no eran accidentes. Encontrarlo afuera temblando de frío no fue un accidente. O su nieto salió a jugar y se quedó afuera más tiempo del que debía. Y usted, en su necesidad de crear un drama, lo convirtió en algo más siniestro. Eso es ridículo. Era medianoche. Un niño de 4 años no sale a jugar a esa hora. A menos que se escape. Los niños hacen eso. Él no se escapó. Su madre lo dejó ahí. Según su versión. Según lo que usted dice que el niño dijo. Pero no hay testigos, ¿verdad? El niño es el testigo. Un niño de 4 años que ha estado bajo su influencia durante semanas. Un niño al que usted pudo haberle lavado el cerebro con sus acusaciones. Objeción. La abogada Martínez se puso de pie. Está acosando a la testigo. Abogado Estrada, modere su tono, advirtió el juez. Mauricio retrocedió un paso, pero su expresión era de satisfacción. Había logrado lo que quería, hacerme parecer como una vieja desesperada que había inventado todo. Una última pregunta, señora López. ¿Usted ama a su hijo Rafael? La pregunta me tomó por sorpresa. Por supuesto que lo amo. Entonces, ¿por qué destruyó su matrimonio? ¿Por qué arruinó su reputación? ¿Por qué lo obligó a elegir entre su madre y su esposa? Yo no destruí nada. Estoy protegiendo a mi nieto. ¿O está vengándose de una nuera que nunca la aceptó como usted quería? No. No está celosa de que su hijo encontrara una mujer a quien amar más que a usted. Objeción. Irrelevante y ofensivo, gritó Martínez. Retirada, dijo Mauricio con una sonrisa. No tengo más preguntas. Bajé del estrado sintiéndome destruida. Mauricio había hecho exactamente lo que dijo que haría. Me había pintado como una mujer amargada, celosa y mentirosa. Miré a Rafael. Él miraba hacia otro lado. No podía ni siquiera verme a los ojos. La abogada Martínez llamó entonces al doctor que había examinado a Tomás. Él testificó sobre las lesiones, sobre su consistencia con abuso físico crónico, sobre el estado emocional del niño. Mauricio intentó desacreditarlo, sugiriendo que los moretones podían tener explicaciones inocentes, que el doctor estaba siendo influenciado por mi versión de los eventos. Luego testificó Patricia, la trabajadora social. Ella habló sobre su investigación, sobre los testimonios de vecinos y maestros, sobre el patrón de comportamiento que había descubierto. Mauricio la presionó sobre procedimientos, sugiriendo que la investigación había sido apresurada y sesgada. Finalmente llegó el turno de Renata. Ella subió al estrado con la postura de una víctima. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera estado llorando. Su voz era suave, quebradiza. Su propio abogado la interrogó primero. Señora Rivera, ¿usted abusó de su hijo Tomás? No, nunca. Amo a mi hijo más que a nada en el mundo. ¿Cómo explica los moretones que fueron documentados? Tomás es un niño muy activo. Se cae constantemente. Juega rudo. Yo siempre he sido muy cuidadosa con él, pero es imposible prevenir cada golpe. ¿Alguna vez dejó a Tomás afuera como castigo? Jamás. Esa acusación es completamente falsa y me rompe el corazón que alguien pueda pensar eso de mí. ¿Cómo era su relación con su suegra Adelia? Renata suspiró, como si le doliera hablar de esto. Al principio era buena. Yo la recibí en mi casa con los brazos abiertos. Pero con el tiempo,
Ella se volvió cada vez más crítica de mi forma de criar a Tomás. Cuestionaba cada decisión que yo tomaba. Trataba de ponerse entre mi hijo y yo. ¿Cómo respondió usted a esto? Intenté ser paciente. Entendía que ella había perdido a su esposo y estaba pasando por un duelo. Pero se volvió insoportable. Y cuando le sugerí que tal vez Tomás necesitaba ir a la guardería para socializar con otros niños, ella lo tomó como un ataque personal. ¿Y qué pasó después de esa conversación sobre la guardería?, continuó Mauricio. Ella se volvió hostil. Empezó a mirar a Tomás de manera extraña, como buscando problemas. Un día me dijo que había notado moretones en Tomás y me acusó veladamente de lastimarlo. Renata se llevó una mano al pecho, como si el recuerdo le doliera físicamente. Yo le expliqué que los niños se lastiman jugando. Pero ella insistía. Empezó a tomarle fotos a Tomás sin mi permiso. Lo grababa haciendo preguntas extrañas. Estaba tratando de manipularlo. Y la noche que ella dice haber encontrado a Tomás en el jardín. Esa noche yo estaba durmiendo profundamente. No sé qué pasó realmente. Tal vez Tomás se levantó y salió sin que yo me diera cuenta. O tal vez Adelia lo sacó ella misma para crear evidencia. Honestamente, no lo sé. Pero lo que sí sé es que yo jamás dejaría a mi hijo afuera en el frío. Su actuación era perfecta. Incluso yo, sabiendo la verdad, podía ver cómo sus palabras sonaban creíbles. Cómo pintaban la imagen de una madre amorosa injustamente acusada. Luego fue el turno de la abogada Martínez de interrogarla. Señora Rivera, usted dice que los moretones de Tomás son de caídas y juegos rudos. Sí. ¿Pero no es cierto que su hijo es un niño tranquilo? Su maestra de preescolar testificó que Tomás es uno de los niños más calmados de la clase, que rara vez corre o juega de manera brusca. En la escuela es así. En casa es diferente. ¿Diferente cómo? Es más activo, más juguetón. Señora Rivera, ¿alguna vez ha perdido la paciencia con su hijo? Renata se tensó levemente. Todos los padres pierden la paciencia a veces. ¿Y cómo reacciona usted cuando pierde la paciencia? Le hablo firmemente, pero nunca le levanto la mano. Nunca. Nunca. Ni siquiera cuando derrama algo, o cuando llora demasiado, o cuando lo frustra. No, yo no soy ese tipo de madre. La abogada Martínez sacó un documento. Su señoría, me gustaría presentar como evidencia el testimonio de la señora Morales, vecina de los Rivera. Ella declara haber visto a la señora Rivera jalando a Tomás violentamente del brazo en el jardín delantero hace 2 meses. Dice que el niño estaba llorando y que la señora Rivera le gritaba que se callara. Objeción, intervino Mauricio. Eso es testimonio de oídas de alguien que no está presente. La señora Morales presentó una declaración jurada. Su señoría está disponible para testificar si es necesario. El juez revisó el documento. Permitido. Contin. Martínez miró a Renata. ¿Qué tiene que decir sobre el testimonio de la señora Morales? Esa mujer está equivocada. O está mintiendo. Tal vez Adelia la convenció de decir eso. ¿Está sugiriendo que su suegra conspiró con los vecinos para destruirla? No sé qué más pensar. Todas estas acusaciones aparecieron de la nada después de que le sugerí la guardería a Adelia. Señora Rivera, ¿cuánto gana usted mensualmente? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Qué tiene que ver eso? Por favor, responda la pregunta. Gano aproximadamente $4,000 al mes. ¿Y su esposo? Aproximadamente 5,500. Entonces entre los dos ganan $9,500 mensuales. ¿Es correcto? Sí. ¿Y cuánto pagaban de alquiler? $800. Pero su suegra contribuía con 400, ¿verdad? Así que ustedes realmente pagaban solo 400. Ella insistió en contribuir. ¿Y los comestibles? Ella también pagaba aproximadamente $300 mensuales en comida. Sí. Y cuidaba a Tomás gratis mientras ustedes trabajaban. Eso era su decisión. Ella quería pasar tiempo con él. Pero si ella no hubiera estado ahí,
Habrían tenido que pagar guardería, ¿correcto? Eso hubiera costado al menos $600 al mes. Supongo. Entonces, en realidad, su suegra les estaba ahorrando aproximadamente $1,300 mensuales entre renta, comida y cuidado infantil. Renata no respondió. No es cierto, señora Rivera, que usted estaba aprovechándose económicamente de su suegra mientras la trataba con desdén. Objeción, gritó Mauricio. Irrelevante. Va al motivo, su señoría. La defensa está alegando que mi clienta tenía un incentivo económico para no causar problemas. Estoy demostrando que era al revés. Ellos tenían un incentivo económico para mantenerla callada. Objeción denegada. Responda, señora Rivera. Renata apretó los labios. Yo nunca la traté mal. ¿No? Hay varios testigos, incluyendo su propia suegra, que dicen que usted la trataba como empleada, que suspiraba cuando ella hablaba, que la corregía constantemente. ¿Es eso tratar bien a alguien? Teníamos nuestras diferencias. Señora Rivera, cuando los servicios sociales fueron a su casa, ¿qué hizo usted? Estaba en shock. Confundida. Llamó a su trabajo para informarles de la situación. Sí, porque sabía que no podría concentrarme. ¿Y qué les dijo exactamente? Renata dudó. Les dije que tenía una emergencia familiar. Mencionó que estaba siendo investigada por abuso infantil. No inmediatamente. De hecho, según los registros, usted no les dijo nada hasta que los servicios sociales contactaron a su empleador directamente como parte de la investigación. Es correcto. Yo no quería preocuparlos innecesariamente. ¿O estaba avergonzada porque sabía que las acusaciones tenían mérito? No, porque son falsas. La compostura de Renata estaba empezando a quebrarse. Su voz subió de tono. Sus mejillas se enrojecieron. Señora Rivera, cálmese por favor, dijo el juez. Martínez continuó. Su señoría, me gustaría reproducir una de las grabaciones que la señora López hizo de su conversación con Tomás. Mauricio se puso de pie. Objeción. Esas grabaciones fueron hechas sin consentimiento de los padres. Fueron hechas por la abuela en un contexto de sospecha de abuso. Es evidencia legítima. El juez reflexionó. Voy a permitirlo. Pero voy a evaluar su peso probatorio después de escucharla. La abogada Martínez reprodujo la grabación. Era de la noche después de que encontré a Tomás en el jardín. Su vocecita temblaba mientras describía cómo su madre lo castigaba. Cuando lloro mucho, mami se enoja. Me dice que soy un bebé, que los niños grandes no lloran. Y si no me callo, me pone afuera hasta que aprenda. ¿Te pone afuera? En el jardín. Sí, abuela. Y cierra la puerta. Y yo tengo mucho frío y mucho miedo. Pero no puedo llorar porque si lloro, ella dice que me va a dejar más tiempo. La sala estaba en completo silencio. Incluso Rafael tenía la cara pálida. Cuando terminó la grabación, Renata estaba temblando. Esa grabación está sacada de contexto, dijo con voz débil. ¿Qué contexto podría hacer que dejar a un niño de 4 años afuera en el frío sea aceptable?, preguntó Martínez. Él está inventando. Los niños inventan cosas. ¿O está diciendo la verdad y usted está mintiendo? No estoy mintiendo. Entonces explíqueme, señora Rivera, ¿por qué su hijo le tiene miedo? La maestra de preescolar notó que Tomás se pone ansioso cuando es hora de ir a casa. ¿Por qué un niño tendría miedo de ir a su propia casa si todo fuera tan maravilloso como usted dice? Renata no respondió. Sus ojos buscaron a Mauricio, buscando ayuda. No tengo más preguntas, dijo Martínez, volviendo a su asiento. El juez miró a Mauricio. ¿Desea hacer un reinterrogatorio? Sí, su señoría. Brevemente. Mauricio se acercó a Renata, su tono ahora más suave, más protector. Señora Rivera, usted ama a su hijo. Con todo mi corazón, dijo ella, con lágrimas corriendo por su rostro. Es lo más importante en mi vida. Y extraña tenerlo en casa. Cada segundo de cada día. Es tortura estar separada de él. Haría cualquier cosa por recuperarlo.
Lo que sea. Lo que sea necesario. Gracias. No tengo más preguntas. Era el turno de Rafael de testificar. Mi hijo subió al estrado evitando mi mirada completamente. Mauricio lo interrogó primero, pintándolo como un padre dedicado que trabajaba duro para proveer para su familia. Rafael describió a Renata como una madre amorosa que siempre ponía a Tomás primero. ¿Alguna vez vio a su esposa lastimar a su hijo?, preguntó Mauricio. Nunca. Ni una sola vez. ¿Y su madre? ¿Cómo era su comportamiento en los meses antes de esta denuncia? Rafael dudó un momento. Ella estaba cada vez más crítica de Renata. Siempre encontraba algo de qué quejarse. Cómo Renata vestía a Tomás. ¿Qué comida le daba? Todo. ¿Y cómo afectó eso a su familia? Creó mucha tensión. Yo estaba constantemente tratando de mantener la paz entre mi madre y mi esposa. Le sorprendió cuando su madre hizo esta denuncia. Completamente. Pensé que había perdido la razón, o que estaba tan resentida con Renata que estaba dispuesta a destruir mi familia para vengarse. Cada palabra era una puñalada. Pero lo peor vino cuando la abogada Martínez lo interrogó. Señor López, usted trabaja muchas horas. Sí. Normalmente de 8 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Y su esposa? Ella también trabaja tiempo completo, de 9 a 5. Entonces, ¿quién cuidaba de Tomás durante el día? Mi madre. Y en las noches, cuando todos estaban en casa, pasaba usted tiempo de calidad con su hijo. Rafael bajó la mirada. Cuando podía. Pero normalmente llegaba cansado. Así que realmente no sabe lo que pasaba con Tomás durante la mayor parte del día. Mi madre estaba con él. Pero después de que llegaba su esposa del trabajo, supervisaba usted cómo ella interactuaba con Tomás. No tenía razón para supervisar. Confío en mi esposa. Señor López, ¿alguna vez notó cambios en el comportamiento de su hijo? Rafael reflexionó. Tal vez estaba más callado últimamente, pero pensé que era normal. ¿Y los moretones? Los notó. Algunos. Pero los niños se caen. ¿Alguna vez le preguntó a Tomás directamente cómo se hizo esos moretones? No específicamente. ¿Por qué no? Porque no pensé que fuera necesario. Confiaba en que si algo anduviera mal, mi madre o mi esposa me lo dirían. Pero su madre sí intentó decirle, ¿no es así?, preguntó Martínez. Ella expresó preocupaciones sobre Tomás. Sí, pero yo pensé que estaba exagerando, que estaba siendo sobreprotectora. O simplemente no quiso ver la verdad porque era más fácil mantener el status quo. Objeción, dijo Mauricio. Argumentativa. Retirada, dijo Martínez. No tengo más preguntas. Después del testimonio de Rafael, el juez anunció un receso de 30 minutos. Salí de la sala con las piernas temblando. Valeria me esperaba en el pasillo. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Destruida. Mi propio hijo me ve como un monstruo. Él está confundido. Eventualmente verá la verdad. ¿Y si no? ¿Y si lo pierdo para siempre? Valeria me abrazó fuerte. Entonces al menos sabrás que hiciste lo correcto por Tomás. Y eso tendrá que ser suficiente. Cuando regresamos a la sala, el juez anunció que quería hablar con Tomás en privado. Llevaron al niño a una sala especial diseñada para ser menos intimidante para los niños. Tenía juguetes, colores suaves, asientos cómodos. Esperamos afuera durante casi una hora mientras el juez hablaba con Tomás. Cada minuto se sentía como una eternidad. Finalmente nos llamaron de vuelta. El juez tenía una expresión seria cuando tomó su asiento. He escuchado todos los testimonios. He revisado toda la evidencia. Y he hablado extensamente con el menor, comenzó. Este es uno de los casos más difíciles que he tenido que juzgar en mi carrera. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Por un lado, tenemos a una madre que presenta bien, que tiene un trabajo estable, que no tiene historial previo de abuso. Por otro lado, tenemos evidencia médica de lesiones, testimonios preocupantes, y un niño que claramente ha sufrido trauma. Hizo una pausa,
mirando sus notas. El testimonio del niño fue particularmente revelador. Tomás es un niño inteligente y articulado para su edad. Sus descripciones fueron detalladas y consistentes. No mostraba signos de haber sido coacheado o manipulado. De hecho, demostró genuino afecto por ambos padres, pero también demostró miedo genuino hacia su madre. Renata comenzó a llorar silenciosamente. Dicho esto, también debo considerar la posibilidad de que algunas de estas lesiones tengan explicaciones inocentes. Los niños se lastiman. Es un hecho. Pero la cantidad, la ubicación y la naturaleza de estas lesiones, combinadas con el testimonio del niño y los reportes de terceros, pintan un cuadro preocupante. El juez miró directamente a Renata. Señora Rivera, es evidente para mí que usted tiene problemas para manejar la frustración y el estrés de la crianza. Ya sea que sus acciones constituyan abuso intencional o negligencia severa, es algo que aún debe determinarse completamente. Pero lo que sí está claro es que el niño no se siente seguro bajo su cuidado actual. Luego me miró a mí. Señora López, usted tomó medidas extraordinarias para proteger a su nieto. Y aunque comprendo que sus motivos eran puros, también creó una fractura profunda en esta familia que tomará años sanar, si es que se sana alguna vez. Finalmente, miró a Rafael. Señor López, usted ha estado peligrosamente desconectado de lo que sucede en su propio hogar. Independientemente del resultado de este caso, necesita involucrarse más activamente en la vida de su hijo. El juez respiró profundamente. Esta es mi decisión. La custodia temporal de Tomás permanecerá con su abuela, Adelia López, por un periodo de 6 meses. Durante este tiempo, la señora Rivera deberá completar clases obligatorias de manejo de ira y crianza positiva. También deberá someterse a evaluación psicológica. Renata sollozó más fuerte. Rafael la abrazó. El señor López tendrá visitas supervisadas con su hijo 2 veces por semana. La señora Rivera no tendrá contacto directo con el niño durante los primeros 3 meses. Después de ese periodo, se evaluará si puede comenzar visitas supervisadas. Después de 6 meses, revisaremos el caso. Si la señora Rivera ha completado satisfactoriamente todos los requisitos y las evaluaciones muestran progreso significativo, consideraremos la reunificación familiar gradual. Si no, procederemos con una audiencia de custodia permanente. El martillo golpeó el estrado. Caso cerrado. La sala explotó en murmullos. Rafael tenía la cabeza entre las manos. Renata lloraba incontrolablemente. Mauricio ya estaba hablando con ellos sobre una apelación. Yo me quedé sentada, paralizada. Había ganado. Tomás estaba seguro. Pero el costo había sido devastador. Martínez me puso una mano en el hombro. Lo lograste, Adelia. Salvaste a ese niño. Entonces, ¿por qué me siento tan vacía? Porque el amor nunca es simple. Y proteger a quien amas a veces significa perder a quien amas. Salimos de la corte. Rafael me alcanzó en el estacionamiento. Mamá, llamó. Me volteé. Era la primera vez que me hablaba directamente en semanas. ¿Qué quieres, Rafael? Él se veía roto, envejecido, como si hubiera perdido algo fundamental. No sé qué creer, dijo con voz quebrada. Una parte de mí piensa que estás equivocada, que exageraste todo, pero otra parte vio la cara de Tomás cuando salió de hablar con el juez. Y había algo ahí, algo que nunca había visto antes. Miedo, dije suavemente. Lo que viste fue miedo. ¿Es real? Todo lo que dijiste es real. Cada palabra, cada fotografía, cada grabación, todo es real, hijo. Entonces eso significa que yo fallé. Fallé como padre. Dejé que lastimaran a mi hijo en mi propia casa y no vi nada. No fuiste tú quien lo lastimó, Rafael. Pero tampoco lo protegí. Tú lo protegiste. Y yo te ataqué por ello. Las lágrimas corrían por su rostro. Lo siento, mamá. Lo siento mucho. Quise abrazarlo. Quise decirle que todo estaría bien. Pero no podía. Porque no estaba segura de que todo estaría bien. Necesitas tiempo para procesar esto, dije. Para entender realmente lo que pasó.
Y necesitas decidir qué tipo de padre quieres ser de ahora en adelante. ¿Puedo ver a Tomás? El juez dijo que tienes visitas supervisadas 2 veces por semana. Yo no te voy a negar eso. Pero Rafael, si vuelves con Renata, si la defiendes después de todo lo que se ha probado, entonces vamos a tener un problema. No lo sé. No sé qué voy a hacer con mi matrimonio. Ahora mismo no sé nada. Los meses siguientes fueron de sanación lenta y dolorosa. Tomás floreció bajo mi cuidado. Las pesadillas disminuyeron gradualmente. Su sonrisa volvió. Empezó a jugar como un niño normal, sin ese miedo constante en sus ojos. Rafael cumplió con sus visitas supervisadas religiosamente. Al principio, Tomás estaba nervioso con él, pero poco a poco su relación comenzó a reconstruirse. Mi hijo finalmente estaba presente, realmente presente, en la vida de su hijo. Renata completó sus clases obligatorias, pero algo en ella había cambiado. La máscara había caído. Ya no podía fingir ser la víctima perfecta. Las evaluaciones psicológicas revelaron tendencias narcisistas y problemas severos de control. A los 4 meses, Rafael tomó una decisión. Presentó los papeles de divorcio. No puedo seguir con ella, me dijo una tarde mientras Tomás jugaba en el parque. Cuando realmente abrí los ojos, vi cosas que había ignorado durante años. La forma en que me manipulaba. Cómo controlaba cada aspecto de nuestra vida. Y lo que le hizo a Tomás. Se detuvo, tragando con dificultad. No puedo perdonar eso. No puedo estar casado con alguien que lastimó a mi hijo. ¿Y ella cómo lo tomó? Con furia. Me amenazó, me insultó. Dijo que me arrepentiría. Pero ya no me importa. Solo importa Tomás. Para cuando llegó la revisión de 6 meses, el caso era claro. Renata había completado los requisitos técnicamente, pero las evaluaciones mostraban que el riesgo de reincidencia era alto. El juez extendió mi custodia por 1 año más, con la posibilidad de que Rafael solicitara custodia compartida después de que el divorcio fuera final. Renata apeló, por supuesto. Contrató otro abogado aún más caro. Pero esta vez el sistema funcionó. La apelación fue denegada. Tomás se quedaría conmigo. Rafael se mudó a un apartamento pequeño cerca del de Valeria. Veía a Tomás casi todos los días. Nuestra relación, aunque dañada, comenzó a sanar. Lentamente, dolorosamente, pero sanó. Mamá, me dijo una noche después de acostar a Tomás. Sé que nunca podré compensarte por todo lo que pasaste, por cómo te traté, por no creerte. Rafael. No, déjame terminar. Pasé meses odiándote, pensando que habías destruido mi vida por celos o despecho. Pero ahora lo entiendo. Sacrificaste tu relación conmigo para salvar a tu nieto. Y eso requiere un tipo de amor que yo no comprendía hasta ahora. Solo hice lo que cualquier abuela haría. No cualquier abuela tendría el coraje de hacer lo que tú hiciste. La mayoría hubiera mirado hacia otro lado. Hubiera racionalizado. Hubiera elegido la paz sobre la verdad. Pero tú no. Casi te perdí. Pero no me perdiste. Y yo casi pierdo a mi hijo. Si no fuera por ti, si hubieras esperado 1 mes más, 6 meses más, quién sabe qué hubiera pasado. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Te amo, hijo. Siempre te he amado. Yo también te amo, mamá. Y lo siento mucho. Nos abrazamos, y en ese abrazo sentí que algo se reparaba. No completamente. Algunas cicatrices nunca desaparecen del todo. Pero al menos estábamos juntos de nuevo. Han pasado 2 años desde aquella noche en el jardín. Tomás ahora tiene 6 años. Es un niño feliz, saludable, lleno de vida. Hace preguntas constantes, ríe fuerte, juega sin miedo. Rafael finalizó su divorcio y tiene custodia compartida conmigo. Tomás pasa 3 días a la semana con él y 4 conmigo. Es un arreglo que funciona. Renata desapareció de nuestras vidas. Se mudó a otra ciudad después de que el divorcio fue final. No ha intentado contactar a Tomás. Tal vez es lo mejor. A veces, en las noches silenciosas, pienso en todo lo que perdí para llegar aquí. Mi casa. Mis ahorros.
La relación fácil que tenía con mi hijo. La vida tranquila que pensé que tendría en mi vejez. Pero luego miro a Tomás durmiendo pacíficamente, sin pesadillas, sin miedo, y sé que cada sacrificio valió la pena. Porque esto es lo que el amor real hace. No es fácil. No es cómodo. A veces requiere que destruyas todo para salvar lo más importante. Me echaron como si no fuera nada. Me trataron como basura. Me llamaron mentirosa, manipuladora, loca. Pero me mantuve firme. Porque ese día dejé de tragarme el orgullo. Ese día decidí que la vida de un niño inocente valía más que mi comodidad. Y si tuviera que hacerlo de nuevo, si tuviera que perderlo todo otra vez para proteger a Tomás, lo haría sin dudarlo ni un segundo. Porque al final, cuando estés en tu lecho de muerte mirando hacia atrás, no vas a recordar las veces que te quedaste callada para mantener la paz. Vas a recordar las veces que te paraste firme y peleaste por lo que era correcto. Y yo puedo irme de este mundo sabiendo que cuando mi nieto me necesitó, cuando su vida dependía de mi valor, no fallé. Por eso rompí todo lazo. Por eso destruí mi propia familia. Porque me vi obligada a proteger a quien no podía protegerse solo. Y nunca, jamás, me voy a arrepentir de eso.